Y el día de hoy yo sé que Dios tiene algo especial. Desde el momento en el que empezó la alabanza, pareciera que Dios preparó todo. No sé si alcanzaste a ver la publicación en Facebook, en nuestros grupos de WhatsApp, pero sí, quiero que digas muy fuerte cuál es el título de este mensaje. El milagro que necesito. En la alabanza estuvimos hablando sobre eso, pero antes de empezar, quiero que te pongas de pie y podamos orar para que sea Dios el que esté hablando y no sea yo, y que puedas recibir en tu corazón lo que Él quiere hablarte. Amén. Entonces, inclina tu rostro y vamos juntos. Señor, gracias porque el día de hoy nos has permitido estar aquí todos juntos, porque has preparado este tiempo para que cada uno de nosotros pueda aprender de tu palabra. Señor, te pido que hagas a un lado cada cosa que estorbe para lo que hoy quieres hacer. Señor, que sus corazones estén dispuestos a escucharte. Señor, te pido por mí para que seas tú el que hable y no yo. Señor, sé que harás algo increíble. En el nombre de Jesús, amén. Como dije, el título de este mensaje es El milagro que necesito. La verdad es que me hubiera encantado poder contar cuántas veces se dijo milagro en toda la reunión. Pero la verdad es que me perdí. No supe ni en cuál me quedé. Pero el día de hoy te voy a contar una historia que viene en Juan 5, que en contexto había un lugar llamado Betesda. Pero ¿qué de especial tenía este lugar? Este lugar era un lugar en donde se encontraban muchos enfermos. O sea, es como si Betesda fuera el hospital. O sea, solo imagínate, o sea, todo el que estuviera enfermo iba a Betesda. Pero, ¿por qué? En ese lugar había un estanque y cada vez que un ángel bajaba, agitaba el agua. Y cuando la agitaba, el primero en llegar al estanque recibía un milagro. En este caso, si estamos hablando de enfermos, recibía sanidad. Entonces, en el versículo 5 al 7, que es el que quiero que leamos juntos, dice: y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En resumidas cuentas, ¿qué fue lo que pasó aquí? Jesús le pregunta al paralítico, porque este hombre era paralítico, le pregunta si quiere ser sanado. Y hoy yo tengo una pregunta muy especial para ti. ¿Qué significa para ti esta palabra, el ser sanado? Si estamos hablando de milagros, que vas a recibir un milagro. Entonces, el ser sanado quiere decir, fue como si Dios le preguntara, ¿quieres recibir un milagro? Mi definición de milagro es que pase algo maravilloso, algo extraordinario que no puedo hacer yo, sino que necesita una intervención de algo sobrenatural. Lo sobrenatural es Dios. Entonces, aquí la pregunta que tengo hoy para ti es: ¿quiénes, aparte de mí, están en espera de un milagro? ¡Wow! Son demasiadas manos levantadas. La verdad es que yo esperaba menos.
Pero, ¿sabes? A la vez se me hace muy lógico porque hay demasiadas cosas que no podemos hacer por nuestras fuerzas, sino que necesitamos la intervención de Dios. Y quiero platicarte de 2 puntos. El primero es el punto del paralítico. Y en Juan 5:5 decía, allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué características podemos ver en este versículo? Había un hombre que no podía trasladarse porque era paralítico. ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo es que vivió 38 años enfermo. ¿Tú te imaginas esperar 38 años en tu situación? La verdad es que en mi milagro yo llevo 3 meses esperando y yo siento que ya es demasiado. Pero yo comparo y digo, híjole, 38 años. Pero en el 7 dice la respuesta que él dio, que fue, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él muestra que había esperado. ¿Por qué había esperado? Por algo estaba en Bethesda. Había esperado, incluso por la historia nos muestra que había intentado entrar en el estanque, pero se había dado por vencido porque dijo, híjole, otro me gana, otro llega más rápido que yo. Entonces nos muestra que ahí había esperado y nos muestra que perdió la esperanza al no recibir el milagro como lo quería. Al no recibir el milagro como lo quería. ¿Cómo estaba pensando él que iba a recibir su milagro? Yo voy a llegar hasta el estanque. Pero no podía, por sus fuerzas no podía. ¿Qué pasa cuando nosotros reaccionamos como el paralítico? Le decimos a Dios cuando nos pregunta cómo hacerlo. Dios, no tengo cómo meterme en el estanque. ¿Y quién dijo que necesitaba meterse al estanque? ¿No? Y el número 2, ignoramos la voz de Dios. Era Jesús quien le estaba hablando. Tenía a Jesús enfrente y no se había dado cuenta. Y lo único que pudo contestar fue, es que no tengo quien me meta en el estanque. Pero hay algo increíble que nos enseña Jesús. Porque para Jesús fue tan importante el paralítico que fue hasta ese lugar, porque en la Biblia nada más nos cuenta que fue hasta ese lugar por él. ¿Cuántas veces no ha ido Jesús solo por ti a un lugar? ¿Cuántas veces Dios ha estado ahí y solamente ha ido por ti? Si estás aquí es porque hubo una situación que Dios puso para que tú estuvieras aquí. Porque iba por ti. Fue por ti. Dijo, tú eres importante para mí. Y la segunda fue, le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Sabes cuántas veces Dios te ha extendido la mano y te ha dicho, ¿quieres recibir tu milagro? Y tú ni siquiera lo escuchaste. Estabas tan centrado en tu problema, en lo que querías resolver, y Él solamente preguntó. ¿Y sabes por qué pregunta? Porque a veces nosotros somos incapaces de ir con Jesús y decirle, tengo este problema y necesito un milagro. Entonces Él viene porque ve nuestra incapacidad y dice, ¿quieres recibir un milagro? ¿Y qué es lo que pasaría si el día de hoy tú tuvieras a Jesús enfrente y Él te dijera, ¿quieres recibir tu milagro? ¿Qué harías? ¿Qué contestarías?
Entonces estamos de acuerdo que ya vamos mucho más adelante que el paralítico. Nosotros sí entendimos la pregunta, ¿verdad? Entonces, si ya vamos un paso adelante, viene algo increíble, porque en Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y toma tu lecho y anda. Jesús ya no preguntó ni esperó. O sea, yo me imagino a Jesús que dijo, ay, o sea, te estoy preguntando otra cosa. No te estoy preguntando por qué no has sido sanado. Yo te estoy preguntando, ¿quieres recibirlo? ¿Y qué es lo que yo encontré en esto que Jesús quizás se preguntó? Que fue en el tiempo que puso Jesús, en la forma que puso Jesús y con un propósito. ¿Y sabes cuál fue ese propósito en este caso? Que Jesús fuera revelado ante alguien que no lo estaba viendo. Fue su propósito, pero fue a su forma porque Jesús fue y fue a su tiempo, 38 años después. 38 años después. ¿Sabes? Yo estaba impresionada con estos 38 años, porque quizá tú ya estás enterado si has entrado en nuestra reunión de oración. En el mes de agosto a mí me detectaron un mioma y yo no iba a decir nada, pero ese día que a mí me hacen el diagnóstico, yo llegué muy mal. De verdad, yo llegué muy mal porque la forma en la que yo me di cuenta fue porque fui de las pocas personas que presentan síntomas. Y ¿sabes qué? Es horrible. Se siente horrible. Ni a mi peor enemigo le deseo el dolor que a mí me da. ¿No? Hay veces en las que tengo que estar en cama porque mis piernas ya no reaccionan. Entonces, la forma en la que yo me di cuenta fue como, Dios, o sea, aparte de tenerlo, fui casi el 1% que tiene los síntomas. Entonces, yo venía en un estado de shock. O sea, incluso veníamos en el carro y yo venía callada y ya saben las preguntas de quién te acompaña, cómo estás, cómo te sientes, o incluso en este caso yo traía a mi mamá. Ustedes conocen a nuestra pastora y ya se imaginarán el positivismo que tiene, ¿verdad? Porque no, que esto y que lo otro. Y luego muchas veces nuestro pastor nos ha contado que le dan arranques de fe. Que dice, no, esto va a ser así, esto va a ser así. Y yo por dentro, yo recordaba una y otra vez todo lo que había dicho la doctora. Porque me había puesto desde el punto más sencillo hasta 20 años después y lo que podía ocasionarme. Yo dije, o sea, qué feo, porque si fui el 1% que tiene síntomas, entonces, ¿qué me espera? O sea, esa era mi mentalidad. Y entonces yo llegué a mi recámara y simplemente le dije a Dios, no lo puedo entender, no puedo. Y entonces Él me dijo estas 3 cosas. Es mi tiempo, es mi forma y es mi propósito. Fue lo único. Y sabes, yo le daba una y otra vuelta porque yo decía, es que no comprendo cómo estos 3 puntos pueden ser la base de todo. Y en ese momento yo decía, es que Dios, yo he visto tantos milagros que podrías hacerlo ahora. O sea, podrías de quizá hoy dormirme y mañana ya no aparecer. Y entonces ahí me dijo,
es mi forma. Y sabes, me mostró que incluso si yo tuviera que llegar a una cirugía, es su forma, porque hay muchas enfermedades que no pueden ni siquiera entrar a cirugía, porque no hay cura científica. Pero sabes, también me dijo, puedes tener eso para siempre y que simplemente no pase nada. Y sigue siendo una forma. No te voy a decir mi forma, pero sí te voy a decir que sí va a ser la mía. Y entonces dije, pero hablemos del tiempo. Y entonces me dijo, es mi tiempo. Y yo, Dios, ¿cómo que es nada más tu tiempo? Y volvió a decirme, es mi tiempo. Y leí ese versículo. No me quiso decir que iban a pasar 38 años, sino que me hizo ver que el tiempo que yo iba a esperar era mucho menor que 38 años. ¿Por qué? Porque así lo decidió. Y el propósito, ¿sabes? Hasta el momento sigo descubriendo el propósito. Pero uno de ellos que apenas descubrí fue buscarlo. Buscarlo. Fíjate en mí. Porque, ¿sabes? Yo venía a la iglesia, yo servía. La verdad es que me encanta servir. Yo creo que en los últimos 5 años encontré una forma de ver el servicio como creo que todos lo deberíamos de hacer. Antes, para mí no cuenta el servicio, yo venía a ayudar. Pero hace 5 años yo empecé a servir. Entonces, para mí, pues era como, Dios, yo sirvo, yo oro, yo hago muchas cosas que bíblicamente pues están en lo correcto. Incluso te busco. ¿Por qué búscame a mí? Gran pregunta, ¿no? Porque si lo analizamos, toda mi vida en la iglesia, conozco la palabra de Dios, practicarla a veces cuesta, pero la conozco. Y llevaba una racha increíble. O sea, de verdad, tú decías, híjole, en los últimos 5 años Mimi de verdad se la está rifando. Pero para Dios no era suficiente. Hace 5 años, cuando yo encontré el valor del servicio, yo estaba aquí enferma. Tenía al parecer gastritis y estaba muy fuerte. Tuvo que venir un médico. Recuerdo que me dio medicina y yo salí y me fui a la consola. Y el pastor hizo un llamado. Si me preguntas cuál fue el llamado, no tengo idea. No tengo idea, pero yo sabía que tenía que estar aquí enfrente. Entonces, para los que no han sentido el dolor de una gastritis, es horrible porque a veces no puedes caminar. Y cuando caminas como embarazada, en mi caso. Entonces, yo venía así como que, híjole, o sea, ¿cómo voy a llegar? Y incluso me venía de lado. Y recuerdo que se acercó mi hermano y me cargó y me trajo. Y me dijo, ¿quieres una silla? Porque todos están parados. Y le dije, no. Y le dije, ¿quién soy yo para tener un trato diferente? Si yo estoy aquí es porque Dios quiere que esté aquí, porque el llamado lo hizo para mí. Entonces, yo en ese momento me quedé y dentro de lo que Dios me ministraba, Él me dijo, tú no puedes dejar de servirme si yo no te tumbo en cama. Y entonces me quedé en silencio
Y solo repetí, yo no puedo dejar de servir si yo no estoy postrada en una cama. Y yo estaba retorciéndome del dolor. Y entonces Dios me hacía recordar una vez más en esto, porque ya te dije que los dolores son muy fuertes. Y una vez más me dijo, no puedes dejar de servirme si no estás postrada en cama. Y entonces yo dije, he ahí el propósito de búscame a mí. Porque tengo que incluso dejar lo que me duele, lo que me impide. Incluso he estado allá atrás y los que sirven conmigo se han dado cuenta, pero he estado muy mal, de verdad. O sea, hay veces en las que ni siquiera el caminar me duele, el todo me duele y me ven ahí. Y uno de ellos es el único que se ha animado a preguntarme por qué. Y lo mismo le contesté. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que esa persona falta hasta por si estornudó. Entonces, o sea, para él fue como, híjole, yo creo que mejor me voy porque como que esta piedra iba para mí y sí me pegó a mí. Entonces, he ahí el propósito. En mi caso, hay un propósito que cumplir, hay una forma de cumplir y hay un tiempo. Y en tu caso, es lo mismo. Quizá ya llevas mucho tiempo esperando. Quizá la forma ha sido muy dura, porque no todo es color de rosa. Y quizá aún no descubres el propósito por el cual estás en esa situación. Y sabes, si te falta alguna de estas tres, no puede Jesús darte el milagro que necesitas. ¿Y sabes por qué se convierte en el milagro que necesito? Porque dejo el cómo lo quiero. Y entonces, Él al saber todo, Él al estar contigo cada noche, Él al estar en tus tristezas y en tus alegrías, sabe lo que necesitas. Tiempo, forma y propósito. El día de hoy, Dios extiende su mano y te dice, ¿quieres recibir tu milagro? Porque si sí, será a mi forma, a mi tiempo y con mi propósito. A mi forma, a mi tiempo y con mi propósito. ¿Pero cómo lo hago? Míralo a Él. ¿Qué fue algo que pasó de la historia de este paralítico? No estaba viendo que era Jesús el que estaba enfrente. No lo estaba viendo y lo tenía. O sea, solamente imagínate que de la nada tienes a alguien enfrente que es Jesús y tú ni por enterado. La verdad es que yo me frustraría demasiado porque el enterarme después que es Jesús, se me caería la cara de vergüenza. O sea, de verdad, se me caería la cara de vergüenza. Y sabes, hay un versículo que es en Hechos 4 al 6, que literalmente leí la historia apenas. Incluso el pastor fue quien me la contó. Y habla igual sobre una persona que necesita un milagro. Pero cuando él pide este milagro,
Él tuvo la actitud de las características que Jesús nos muestra, que dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Cuál era su necesidad? Que le dieran limosna. Es decir, tenía una necesidad económica. Y entonces le dije, Pedro con Juan, fijándose en él, en los ojos, le dijo, míranos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Mírame. Míranos, fue lo que le dijo. Míranos, y yo lo que tengo, te lo doy. Jesús te dice, mírame, y lo que tengo, te lo doy. Lo que tengo, te lo doy. Ahora, si esto lo estaba diciendo Pedro y Juan, la verdad es que yo no estaría tan convencida de lo que tengo, te lo doy, porque digo, bueno, somos humanos y que no es mucho lo que me puedas dar. Pero imagínate que el mismo Jesús es el que te dice, mírame, lo que tengo, te lo doy. ¿Y sabes qué tiene? Todo. Entonces, no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu problema, no importa esa meta que quizá a tus pies no lo puedes lograr, sino lo que importa es, mírame, mírame, no hay más, no hay más. Pero hemos perdido de vista a Jesús. Y sabes, me ha ocasionado mucha tristeza el escuchar a nuestro pastor contar la historia de cuando no había ni un solo milagro que dar aquí porque ya todos tenían uno. Y ahorita todos tenemos un milagro que queremos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Perdimos de vista a Jesús. Lo perdimos de vista. Y me causa de verdad demasiada tristeza porque yo decía, te estábamos mirando y quizá en un momento simplemente parpadeamos, híjole, lo perdimos. Y entonces, ¿qué sigue? Si no lo ves a primera vista, búscalo. Búscalo. Porque ¿sabes qué es muy curioso? Que venimos y decimos, es que yo ya oré por mi milagro, pero Dios no me quiere responder. ¿De verdad será que Dios no te quiere responder? ¿O que tú no quieres escuchar? Fuerte, ¿no? ¿Será que Dios ya te lo mostró en un sueño y tú no quisiste ver? Quizá te lo mostró estando de pie y lo viste y para ti nada pasó. No es Dios. Dios ya extendió la mano con el milagro. Simplemente tú no la has tomado. Y es por eso que no has recibido tu milagro. No es Él. Él ya habló, incluso para muchos ya lo prometió. Y dice que Él cumple sus promesas. Pero ¿cómo hacerlo si Dios necesita que escuches para que sepas qué hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Incluso te apuesto lo que quieras a que ha buscado otra forma de hablar y tampoco has querido. No es Él, eres tú. Y si el día de hoy
así como yo, dices, he puesto por encima el milagro como lo quiero, que es decir, a mi tiempo, a mi forma y con mi propósito. Y el día de hoy quieres decirle, perdóname, porque si yo no he recibido el milagro, es porque he rechazado tu mano. Si el día de hoy quieres reconocerlo, ponte de pie. ¿Sabes? El rechazar es muy duro, pero creo que es más duro cuando viene de alguien a quien ya se lo pediste. Porque al final es como si viniera, en el caso de los papás, es como si viniera tu hijo y te pidiera algo y al final diga, no, 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 ya no quiero porque me lo das tú, a tu forma, a tu tiempo y con tus condiciones. No lo quiero. Pasa lo mismo. Venimos, pedimos y rechazamos la mano de Jesús que ya extendió. Entonces, si te levantaste, es porque has reconocido que no ha llegado por ti. Y para reconocer, hay algo que me ha enseñado Dios en los últimos momentos. Es necesario sacarlo con la boca. Si yo oro, no estoy orando para que Dios te perdone a ti. Estoy orando para que Dios me perdone a mí. Y estamos tan acostumbrados a no llegar y decirle, Dios, perdóname, yo me equivoqué, que ni siquiera Él nos puede ver por eso. Entonces, el día de hoy, el primer objetivo es que puedas abrir tu boca y decirle con toda la sinceridad, Dios, perdóname, porque te he dado la vuelta. Te he dado la espalda y he rechazado tu mano.